Efesios capítulo 5, vamos a dar lectura por última vez en esta porción, versículo 21 al 33, dice así: Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oramos un momento. Señor, encomendamos a ti este tiempo para que tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, como tus hijos, hable a nuestro corazón conforme a nuestras necesidades. Si aún, Señor, hay alguien aquí que está fuera de esta realidad, el Espíritu Santo también puede convencer de pecado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado por 2 semanas viendo esta porción y la primera semana tomamos tiempo en lo que Pablo dedica más en esta porción. Normalmente vamos aquí y decimos, bueno, el rol del esposo, o el rol de la esposa, el rol del esposo, y tratamos de reducirlo a eso, cuando en realidad Pablo tiene la intención de hablar de esto, porque comienza a hablar de alguna manera del hogar, porque más adelante vamos a ver que comienza capítulo 6, hijos, obedecer, y después a los padres, y después dentro de la relación doméstica, de las relaciones interpersonales. Pero donde él dedica más tiempo, a diferencia de Colosenses, porque, y quizás lo que habla Pedro, ahí en 1 de Pedro capítulo 3, que también es algo similar a estas ordenanzas, porque son imperativos, es que Pablo, al escribir la carta a los Efesios, y aquí vamos a la introducción de esta carta, es que él quiere formar identidad en el corazón de los creyentes que están escuchando esta carta. Y comienza, ¿se acuerda? Que no se trata tanto de lo que tenemos en Cristo, sino de lo que somos en Él, ¿no? De identidad, de saber que somos adoptados hijos suyos. Y eso trasciende a todo lo que hacemos. ¿Se acuerda? Primeros 3 capítulos, sentados, ¿no? Porque la vida del cristiano comienza allí, que estamos sentados en todas esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, sentados con Él. Ahora, capítulo 4 comienza con Él, bueno, hay que andar. Y en este andar comienza que no son habilidades, sino que se trata de carácter, ¿se acuerdan? Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia, y comienza a decir la unidad, que somos uno en el Señor, que eso ayuda para el crecimiento. Y así hemos visto que lo que Pablo intenta hacer, ¿no? Y vimos por 2 o 3 semanas también que no se trata tanto de moralismo, ¿no? De qué tengo que hacer, cuál es la lista que yo tengo que cumplir, sino que se trata de una nueva naturaleza, de una nueva vida, ¿no? Y cuando comienza ahora a introducirse en el hogar, el primer verso que tenemos allí es: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Donde esto, que pareciera que fuera unilateral, porque luego va a decir las casadas estén sujetas a sus propios maridos, esto es una demanda que hace el Señor a todo creyente, de someternos los unos a los otros. Y ese someter, como lo vimos la semana pasada, dijimos, y lo que hemos visto en esta idea de estas 2 semanas anteriores, y hoy la terminamos, que no se trata tanto de deberes, mucho menos se trata de demandas que hace un cónyuge hacia el otro. Esto es lo que tienes que hacer tú a mí, ¿no? Hay obediencia, se demanda obediencia, pero dijimos que no se trata tanto de esto, sino que de entrega. ¿Y por qué dijimos esto?
porque el patrón, la base para las demandas que va a hacer tanto a la esposa como al esposo son el ejemplo de Cristo con la iglesia. Y allí vemos que hay una entrega total de parte de nuestro Salvador para sostener, como dice allí, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todo lo que hace Cristo por la iglesia es una entrega total, sin condiciones. Y lo que espera también de su iglesia es que la iglesia se entregue por entero también a Él, como dice ahí, que esté sujeta a, así como la iglesia lo está, verso 24, está sujeta a Cristo, ¿no? Asume esta unión, ¿no? Por eso dice, grande es este misterio, ¿no? Cuando dice los dos serán una sola carne, mas esto digo respecto de Cristo, de nuevo, está queriendo reforzar esa identidad, esa unión íntima, alguien diría mística, entre Cristo y la iglesia. Entonces, la semana pasada vimos algunas responsabilidades para la esposa y vimos allí, y quiero volver a mencionar cuando hablaba allí de este término que se demanda de la esposa de que esté sujeta a su marido. Aquí se reconoce que para que esté sujeta a su marido, reconocemos que tiene que haber alguien que tiene el liderazgo allí. Por lo tanto, no habla tanto de simplemente obedecer a todo lo que dice su esposo, ¿no? Ni tener esa obediencia servil a él, sino, citando a un comentarista, dice, es un término que implica que alguien que tiene el papel de liderazgo, esto es el esposo, y pide a la esposa que reconozca este papel de liderazgo y que voluntariamente se alinee con las iniciativas propuestas por su esposo. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y esto no solamente para los hombres que estamos acá presentes, sino que para todo creyente, pues esto también nos habla y nos ilustra esta unión entre Cristo y la iglesia también. Pero vamos a lo práctico. ¿Cuáles son las responsabilidades al esposo? Dice allí, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo a la iglesia. Y el centro de este llamamiento es que amen a sus esposas. Mire, 3 veces se exhorta, lo dice aquí, lo dice al final y lo dice ahí en el medio, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y al final, por lo demás, verso 33, cada uno de vosotros ame también. Cuando a uno, no sé, a usted, pero a mí me pasa, cuando alguien me dice 3 veces la misma cosa, ¿qué pienso yo? Bueno, es algo importante, primero. Ahora, si alguien cercano como mi esposa, o mis hijos, o alguien que me conoce, me dice 3 veces lo mismo, es porque me conoce, ¿verdad? Entonces sabe cuál probablemente sea mi debilidad o mi falta. Y creo que va un poco por allí, porque el objetivo, ¿no?, es de que la actitud diaria, ¿no?, y su comportamiento ante su esposa sea de amarle, pero como cuando dice ahí que deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, ese es el estándar que Pablo ha puesto para los esposos, pero que ha puesto para toda la iglesia. Mire, capítulo 5, ¿cómo comienza? Sed pues imitadores de Dios como hijos, amados, y andad en amor, así como Cristo nos amó. Como dijimos, así como se demanda de las esposas que se sujeten, ¿no?, es una demanda que hace a todo cristiano, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Cuando demanda de los esposos amar a sus esposas, es una demanda que hace a todo creyente de amar unos a otros. Pero aquí hay una responsabilidad más profunda. ¿Por qué? Porque ya lo dice y cita Génesis, ya no son 2, sino son 1. Y esa unión hace que todo lo bueno afecte a mi cónyuge y todo lo malo también afecte a mi cónyuge. Entonces, cuando se demanda aquí a los hombres y se les pide específicamente que demuestren el amor hacia sus esposas, creo que Pablo está mostrando que probablemente sea alguna debilidad dentro, y creo que no solo cultural, no solo de este tiempo, sino en la forma en cómo estamos constituidos como hombres, a diferencia de las mujeres. Probablemente sea algo que nos cuesta practicar.
Dijimos, Pablo presenta el ejemplo, Cristo, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia, así deben amar ustedes a sus, a sus esposas. El segundo modelo que ofrece Pablo es interesante. Mire, verso 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios o como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo último lo entendemos en el hecho de que ahora son una sola carne. Entonces, si se ama a sí mismo, va a mostrar ese amor a su mujer. Ahora, cuando dice a sí mismo se ama, obviamente esto se puede malinterpretar como hedonismo, ¿no? Pero obviamente, fíjese lo interesante del ejemplo que nos muestra aquí más adelante en el verso 29, que está unido a esto. ¿Por qué? Nos da la razón. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, ¿qué hace con su carne? Con su cuerpo. La sustenta y la cuida. O sea, si usted tiene hambre, y esto no solo los hombres, pero si uno tiene hambre, ¿qué hace? Y se va a alimentar. Si alguien tiene sed, y se va a tomar agua, ¿no? Si alguien está cansado, ¿qué va a hacer? Y va a descansar, ¿no? Si alguien tiene sueño, bueno, irá a dormir. ¿Eso qué es? Es cuidar ¿qué cosa? Su propio cuerpo. A eso se refiere, no a esto de voy a cuidar mi cuerpo para mostrarlo lindo, ¿no? Que se podría malinterpretar. Pablo resume de alguna manera esto con la expresión ahí en el verso 29, la sustenta y la cuida. Literalmente ahí es que lo nutre y lo cuida. Hay una traducción antigua que dice lo cuida con tierna solicitud. O sea, no es así, bueno, ahí está, sino que se preocupa con delicadeza de estas necesidades. Y aunque esto podría ser una motivación no tan noble, ¿no? Como el estándar que puso Cristo al morir por amor a la iglesia, nos ayuda a nosotros, a los hombres particularmente, a entender que hay muchas formas prácticas, ¿no? En nuestra vida diaria de mostrar amor a nuestras esposas. Esta idea de nutrir y cuidar, no en la manera de cuidar el cuerpo físico, sino que de la manera que Cristo cuida a la iglesia. ¿De qué manera Cristo cuida a la iglesia? Que es su cuerpo. En términos prácticos, ¿no? La manera en que Cristo cuida a su iglesia la vemos anteriormente cuando dice que, verso 25, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo está proveyendo ¿qué cosa a su iglesia? Santidad, pureza, protección, amor, misericordia, perdón, todas las bondades que hay en Cristo, ¿no? Está proveyendo, ¿no? Y sin duda nosotros como hombres, normalmente cuando nos ponen un patrón muy alto, decimos, bueno, pero eso es imposible de cumplir. Sin duda es difícil, pero Dios nos ha capacitado para eso, porque nos demanda que tomemos esto como ejemplo de la manera en que Cristo demuestra su amor y cuidado por la iglesia. Es como los esposos hemos de cuidar de nuestras esposas, y enfatiza, como dijimos con tanta fuerza, la importancia de que los esposos amen a sus esposas, quizás reflejando que existe una debilidad como resultado sin duda del pecado en buscar lo propio, ¿no? El egoísmo, ¿no? Buscar lo suyo propio dentro del matrimonio. Y es significativo que este requerimiento para los esposos, así como vimos que el Evangelio es contracultural hace 2000 años atrás y en el día de hoy, ¿no? Y sin duda en los contemporáneos de Pablo que están leyendo esta carta en ese instante, todo lo que está estableciendo Pablo aquí para el hogar era algo que iba contra la cultura, tanto aún incluso lo que demanda para las esposas iba en contra de la cultura, y aquí lo que demanda para los esposos mucho más. No encontramos en ninguna parte en textos de Grecia o de Roma o en la literatura judía de este tiempo que se pedía que amasen a sus esposas. Probablemente, y han encontrado algunos, hay un
Le cito a un comentarista, Ernest Best, dice: según la naturaleza patriarcal de la sociedad contemporánea en la que Pablo está escribiendo, se podría esperar que al esposo se le dijera que debía instruir, aconsejar, controlar a su esposa. Si se le pedía que la amase, seguramente se entendía hablando de la intimidad sexual. Pero este llamado a amar como Cristo amó era algo completamente contracultural y lo sigue siendo en el día de hoy. Pablo está convencido de que el ejemplo de Cristo y su relación con la iglesia puede servir de ejemplo y transformar esos patrones defectuosos, poco santos, de la cultura del momento y de nuestra propia cultura en el día de hoy. La tendencia es a buscar lo suyo propio, ¿no? No solo los hombres, no, cada ser humano. Por eso es que el patrón que nos pone Pablo aquí de Cristo es que Él no buscó nada de sí mismo, ¿no? Filipenses nos deja claro allí cuando nos dice en el capítulo 2, ¿no?, que no hagan nada por egoísmo, verso 3 de capítulo 2, o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y continúa Pablo: Él se despojó, lo que estamos estableciendo en estas 3 semanas, se entregó por entero. Y de eso se trata el matrimonio. Tanto cuando se demanda a las esposas como cuando se demanda al esposo, se trata de entrega. No veamos nunca esto como un deber, que es lo que yo tengo que cumplir. Yo hice con mi obligación, bueno, cada uno, yo hago lo mío, sino que se entrega por el otro. Sin duda podemos encontrar muchos ejemplos de cómo amar, ¿no?, en lo práctico, ¿no? Leía el testimonio de un hombre que, siendo rector allí en una universidad en Nueva York, se enferma su esposa y él, recién asumiendo este cargo, se enferma su esposa. Era algo que era el motivo de alguna manera de su vida, siendo creyente él. Se enferma su esposa y de Alzheimer y dice: no, mi principal prioridad en la vida es cuidar de ella. Es el ejemplo que tengo aquí en el Evangelio. Y le dicen: ¿pero cómo contratas a alguien para que la cuide? Y dice: no, yo dejo todo, mis obligaciones, porque no es mi obligación. Esto es lo que yo tengo que hacer como esposo. Más allá de que alguno lo podría hacer de 40 maneras diferentes, es un ejemplo vivo de cómo alguien se puede entregar tanto por otro que deja lo suyo propio. Y uno diría: pero qué egoísta, ¿no? Qué egoísta quizás su esposa. Pero dijimos que no se trata de demandas. No se trata que la esposa demanda o que el esposo demanda. Yo lo cité hace unas semanas atrás a un libro que habla de esto, de amor y respeto, el amor que él necesita, el respeto que él... No se trata de lo que yo estoy esperando de mi cónyuge, sino que se trata de lo que yo estoy dando a mi cónyuge. Y lo que hemos de dar como esposos es amor, dedicarle tiempo, en fin, ya vamos a ver algunos aspectos prácticos al final. Ahora, se manda a los esposos cuando han de amar y cómo ha de ser este amor, de qué manera se ha de manifestar. Sin duda se ha de manifestar en el papel de liderazgo distintivo que el esposo debe cumplir, ¿no? Y eso lo vemos sin duda en el hecho de lo que hace Cristo con la iglesia, pero también en lo que se demanda de la esposa. Dijimos que se sujete a su marido. Para que eso suceda tiene que haber alguien que tenga el liderazgo aquí. Y es una palabra que nos cuesta muchas veces comprender. Hay un diccionario en inglés que utiliza esta idea de liderazgo en oposición a obligar. O sea, significa guiar mediante la persuasión en lugar de con órdenes o con amenazas, ¿no? O con obligaciones. De la manera que Cristo lo hace con la iglesia, ¿no? Me encanta
porque Cristo nos desafía y Él, cuando va con los suyos, se da vuelta y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, y dice, niéguese a sí mismo, y nos dice 3 veces, ¿no? Pero Él no obliga a nadie. En un momento duro le dice a los propios: ¿también se quieren ir vosotros? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el Señor, como el líder y la cabeza de su iglesia, Él no está enseñoreándose de manera con pecado, obviamente, como lo podríamos hacer nosotros, de su iglesia, sino que la sirve. Y es crucial entender esta metáfora para ver que Pablo no está llamando a una idea de liderazgo según lo que entendemos nosotros culturalmente. Nosotros vemos un jefe que dice: tráeme un café, ¿no? O lo que sea, en cualquier tipo de liderazgo vemos que muchas veces hay abusos en esto, sino que el liderazgo del esposo en base a la forma en que Cristo sirve de cabeza a la iglesia. Y aquí quiero tomar el tiempo que nos resta en tratar de ser práctico, porque normalmente es lo que más nos dificulta. Pero vemos que lo que se nos está demandando aquí, ¿no? La responsabilidad de ser líder, ¿no? Y amar, ¿no? Y ser líder, sin duda, el fruto del pecado afectó, ¿no?, al liderazgo del hombre y se convirtió en despotismo, en malos tratos, en machismo, y se convirtió en algo que se vistió de cristianismo, pero en realidad es completamente errado. Un liderazgo que el mundo no comprende es el que demanda Dios para los esposos en el hogar. Dijimos, no es como un jefe que pide un café y tráiganme, o están para los mandados, o un jefe militar, ¿no?, que abusa de sus aquellos que tiene por debajo, ¿no?, que los manda a limpiar, y más allá de que eso sea parte de esto, no debería ser, o en el sistema político, o en un capitán de un barco, ¿no?, donde está allí y es el Señor. Mire, no hay ningún Señor dentro del hogar, sino solo Cristo. Él es la cabeza del matrimonio. El rol del esposo es liderar, y ese liderazgo, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y ese liderazgo es un liderazgo servicial, porque fíjese, ¿quién sirve a quién? ¿La cabeza sirve al cuerpo o el cuerpo sirve a la cabeza? ¿Cuál sería la respuesta? ¿El cuerpo a la cabeza o al revés? Mire, la cabeza toma decisiones siempre para lo que es mejor para el cuerpo. Si el cuerpo necesita descansar, ¿qué manda la cabeza? Bueno, a descansar. Si el cuerpo necesita alimento, la cabeza que dice, bueno, vamos a buscar alimento. Si el cuerpo necesita ir a algún lugar, le va a dar las órdenes a los pies para dirigirle a ese lugar. Siempre el cuerpo sirve para lo que es, siempre la cabeza sirve para lo que es mejor para el cuerpo. Da órdenes al cuerpo, pero no busca su propio bien, sino el bien de su cuerpo, en este caso de su esposa, de su familia también. Mire, en Mateo 20, 25, lo volvemos a citar, creo que lo citamos la semana pasada, pero búsquelo, Mateo 20, 25, los discípulos allí están discutiendo, y Jesús llamándoles, les dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y no podemos negar que los discípulos tenían un líder. ¿Quién era ese líder? El Señor Jesucristo. Y aquí nos está dando el patrón de liderazgo, que es un liderazgo de servicio, un liderazgo que sirve al cuerpo, como cabeza, ¿no? Sirve
al cuerpo. Y nosotros luchamos porque el pecado nos ha afectado en todas las áreas, y el liderar y el ejercer nuestra responsabilidad dentro del matrimonio, dentro del hogar, no ha quedado sin ser afectada. En Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo ejerce su liderazgo. ¿Se acuerdan qué sucede en Juan 13? Jesucristo está allí y dice allí, me encanta como lo dice Juan al principio de ese capítulo, ¿no? Antes de la fiesta de los panes, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y eso se va a mostrar lo que va a suceder después. Porque dice que cuando estaban cenando, ¿no? Aún como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo a Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que le había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y nosotros conocemos la historia, va uno por uno, llega Pedro y Pedro dice, no, a mí no. Ya sabemos la historia. Pero acá tenemos el ejemplo. El Señor ejerce. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? ¿Quién es Cristo en la cena pascual? Si nosotros vemos cómo estaban dispuestos y que Jesús es la única cena donde Él manda y hace, si entendemos cómo funcionaba la cena pascual, siempre había un anfitrión, ¿no? Siempre había alguien que hacía de cabeza dentro de la misma cena y normalmente era el padre o el jefe de familia, ¿no? Y se disponían de una manera donde Él estaba allí siendo reconocido como el líder dentro de ese clan familiar. ¿Y quién está siendo el líder aquí? Es Jesucristo. ¿Y de qué manera está ejerciendo su liderazgo? ¿Qué es lo que vemos que hace Cristo? Sirve. Entonces Cristo está ejerciendo su liderazgo. ¿De qué manera? Toma la toalla, lava los pies de sus discípulos. Y eso es muy diferente al liderazgo que muchas veces nosotros vemos en nuestras propias vidas como esposos. No es un liderazgo que manda desde el sofá, no es gerencial. Hagan aquí, hagan allá. Sino que se pone de ejemplo y arrastra a los demás para servir los unos a los otros. Porque si volvemos ahí a Juan capítulo 13, ¿no? El Señor Jesucristo les dice ahí en el verso 15, porque verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo nuevamente, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. O sea, si yo hago estas cosas, ustedes también. Y allí es donde vemos que el ejemplo que da Cristo arrastra a los demás. Es Juan 13, 14, ¿no? Y 15. Y sin duda no podemos arrastrar a que dentro de la familia se sirvan los unos a los otros, aún dentro de la propia iglesia, porque esto trasciende a todas nuestras relaciones. No podemos servir los unos a los otros en el amor del Señor si aquellos que tenemos la responsabilidad de hacerlo y el mandato de hacerlo, lo estamos ejemplificando. El marido, muchas veces, es lo que pretende el marido, y muchas veces en nuestra sociedad, especialmente latinoamericana, donde aún incluso desde las madres le ha dado ese lugar al varón, ¿no? Donde el varón pareciera que tiene un trono, ¿no? Ahí tiene un trono, y a veces el papá tiene ese sofá que pareciera es de él, ¿no? Bueno, Jesucristo nos dice que no hay trono para el esposo en el hogar. Hay un lebrillo y hay una toalla. Ese es lo que el Señor ha dispuesto para ejercer el liderazgo dentro del hogar. Y esto es desafiante, ¿no? Porque esto, así como demanda un liderazgo de servicio, demanda un liderazgo amoroso. Y nuestra inercia es convertir muchas veces el hogar en donde yo mando, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo.
Por eso es que el Señor demanda amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y habla de un amor que es más que un sentimiento, ¿no? No tenemos que volver a recordar todas las veces que vemos en el Nuevo Testamento donde amar no es algo que sentimos solamente, sí, sentimos, pero ese sentimiento siempre lleva y está unido ¿a qué cosa? A una acción. ¿Se acuerda que dice 1 de Juan? Si tú dices que amas a tu hermano, pero lo ves allí, y Santiago también nos dice lo mismo, y no provees para ello, entonces no le amas. Dices que le amas, pero no le amas de verdad. El amor siempre es acción. Y 3 veces, como dijimos, manda amar. Como a sus mismos cuerpos, lo cuida, lo alimenta. Dijimos, somos conscientes como hombres, a veces no somos conscientes, ¿no? A veces no cuidamos muy bien de nuestro propio cuerpo. Pero si somos conscientes del cuidado que hemos de tener, bueno, es lo que nos manda el Señor. Así como estamos pendientes de nuestras necesidades, estar pendientes de las necesidades ¿de quién? De tu cónyuge. Igual con ella. La pregunta es, ¿ves tú la necesidad que tiene tu esposa? Como Cristo a la iglesia, ¿no? Es el ejemplo. Mire, muchas veces hacemos esto. Bueno, vamos a poner con algo simple, un vaso de agua, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy preocupado por ella, le doy un vaso de agua a ella y otro para mí, ¿no? Bueno, cuando Pablo pone el ejemplo como Cristo en la iglesia, está diciendo, tomando este ejemplo, es que hay un solo vaso de agua y tienes que dárselo a ella. Este ejemplo nos pone que esto para mí es a expensas de mí. Porque ¿qué hizo Cristo? ¿Tomó? ¿O dijo, bueno, mira, yo te ayudo, tú sufres un poquito y yo sufro también otro poco? Tú mueres un poquito en la cruz y yo también otro poco. ¿Se da cuenta cómo el Evangelio trastoca a todas las cosas prácticas de nuestra vida? Porque Cristo se sacrificó por mí. Y no es ese sacrificio de servil, sino de estar dispuesto a entregar todo por el otro. Muchas veces decimos, no, yo estoy dispuesto a dar mi vida, estoy dispuesto a morir, pero no estamos dispuestos a colgar la ropa en el tendedero, o a lavar los platos, o a hacer otras cosas que son mucho más sencillas que esa. Nuestra tendencia como seres humanos es a buscar un patrón de comparación. ¿Para qué? Para quedar bien, ¿no? Como dice el refrán, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, si tuviésemos la tentación de compararnos con alguien, ¿no? Y decirle quizás a nuestra esposa, ¿viste? El esposo que Dios te dio. Mire, el único con quien nos hemos de comparar es con Cristo. Porque si nos comparamos con cualquier otro, sí, lo hacemos para salir beneficiados nosotros. Pero si nos comparamos con Cristo, ¿cómo está siendo nuestra actitud hacia nuestra esposa? Mire, como dijimos, queremos ser prácticos. Y vamos a tomar estos últimos minutos para poner algunas cosas prácticas de qué manera amar a nuestra esposa. Y esto no solamente para los hombres que estamos aquí, esto también ayuda a entender a las esposas que de qué manera el Señor da instrucciones, ¿no? Para que la iglesia, por medio de los matrimonios, puedan ser bendecidas. Y hay muchas cosas prácticas y simplemente me busqué entre mis materiales ahí alguna conferencia donde anotaban algunas cosas prácticas y quiero compartirle algunas de ellas. ¿De qué manera amar a tu esposa de manera práctica? Una son nuestras palabras. Proverbio nos dice que en la palabra está la vida, como también la muerte. Ahí dice que palabras son como golpes de puño. Por eso, si hay una manera en cómo podemos mostrar amor de manera práctica a nuestra esposa, es por medio de nuestras palabras. No esperemos que nos saquen. Tenemos quizá la tendencia como hombres de ser un poco demostrativo con nuestras palabras, ¿no?
o hablamos poco. Bueno, esposa, dele lugar también para que hable, ¿no? Y pueda expresarse. Aunque sean cosas intrascendentes, decía alguien en una clase. Cuéntale que te encontraste en la calle con un perro pero háblale. Demuestra tu amor de forma práctica hablándole. Proveyendo. Y no solamente diciendo, yo traigo el sustento a casa, porque puede tener mucho dinero, pero puede carecer de muchas otras cosas como amistad, compañerismo, intimidad. Y en cada necesidad elemental de tu esposa, especialmente afecto y afecto físico. ¿Cuándo fue la última vez que la abrazaste, que le diste la mano? Proveer seguridad. Proveer de la misma manera que el Señor cuida de su iglesia. Como dice ahí, que la sustenta y la cuida. Que la cuida con tierna solicitud. Protección. Si nosotros pensamos, si vamos a Génesis, donde todo es afectado y el matrimonio también, vemos que Eva, por lo menos el texto no nos aclara, está sola con la serpiente, ¿no? Y uno nos pregunta, bueno, ¿dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán en ese momento? Y si estaba allí presente, estaba callado, asintiendo. ¿Dónde estabas? No son pocas las veces que me ha tocado a veces aconsejar a esposos que quizás no quejándose, pero diciendo, bueno, no entiendo cómo pasó esto, porque es lo que yo me he preguntado también. Y es, bueno, ¿dónde estabas tú cuando pasó todo esto? ¿Dónde estabas tú? Hay muchas amenazas de las que no somos conscientes, aún las internas, ¿no? Y muchas veces tenemos que velar por aquellas cosas que están amenazando a nuestro cónyuge. De vuelta, esto también es de mucha práctica también, de esposo a esposo. Otra cosa que puede ser práctica, valentía. Ser valiente, ponernos al frente, dar la cara, tomar decisiones. Mire, nos podemos equivocar o no, pero muchas veces decimos, bueno, esto que pareciera un gesto de amor, ¿no? como tú quieras mi amor, pero la mayoría de las veces es un gesto de cobardía. Porque esperamos que si se equivoca, bueno, que se equivoca ella, que no sea yo. Pero dijimos que el esposo es el líder, marca la línea hacia dónde se va. Y el líder siempre es responsable, ¿no? Ahora, pídele consejo, para eso el Señor te dio tu esposa. La Escritura nos dice que es ayuda idónea. Así que debemos buscar allí, pero debemos ser valientes en enfrentar esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. ¿De qué otra manera podemos amar de manera práctica? 1 Corintios 13 nos dice que el amor no busca lo suyo, que no es egoísta. Y esto quizás podríamos hablar de sacrificio en el sentido de que busca el bien de los demás. Como Cristo hizo todo por amor de su iglesia, como dijimos, ¿no? Moriría por ti, pero esos pequeños sacrificios, ¿cuándo lo hacemos? ¿No? Sacrificar tiempo, espacio, aún incluso nuestras propias necesidades para suplir a las necesidades de nuestro cónyuge. Me encanta como, mire, 1 Pedro 3. Este es el otro pasaje. Tenemos Colosenses, tenemos Efesios, y el otro pasaje que habla respecto a los deberes conyugales aquí, 1 Pedro capítulo 3. Y después de dar instrucciones a las esposas, a las mujeres, verso 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo dice ahí? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ya vamos a ocupar esa última parte, pero aquí muchas veces no hemos ido como a vaso más frágil, pero fíjense, ¿de qué manera vivimos sabiamente con ella? ¿Cuál es el participio ahí? ¿Dando honor? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo uno da honor a otra persona? Lugar, pero mire, si hay algo
que puedo relacionar este punto es con lo que está en Proverbios capítulo 31, ¿no? Que dice Proverbios 31. Dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. La alabanza no es menor. El reconocimiento, el reconocer su arduo trabajo. Normalmente en estas encuestas, que a veces aquellas esposas que quizás no tienen un trabajo fuera del hogar, dicen: no, yo no trabajo, soy dueña de casa. Tienen probablemente más trabajo, porque tiene que hacer de un montón de tareas y labores, ¿no? Y ejercer distintos aspectos de la vida que a veces acarrean más trabajo. El reconocimiento es una manera de amar a tu esposa. Agradecerle por lo que ella hace. Y enseñarle, en este caso a los hijos, enseñarles a alabar a la mamá en este caso, o a su esposa, para que ellos también en sus propios matrimonios posteriormente también lo hagan. Ayuda, ¿no? Ayuda es una manera en que es muy práctica para mostrar amor, ¿no? Llegamos a casa, quizás el día ha sido duro y no sabemos cómo ha sido el día de nuestra esposa, probablemente ha sido más duro que el nuestro. En vez de simplemente hacer otras cosas, hacer las cosas juntos. En fin, hay muchas otras cosas prácticas. Tiempo, ¿no? ¿Cuánto de nuestro tiempo refleja lo importante que es mi cónyuge para mí? La ternura, ser cortés, ¿no? Sin ser ciútico, pero romántico, ser amable. Fíjese, Colosenses, que es el otro pasaje que nos habla acerca del matrimonio, ahí Colosenses capítulo 3, nos dice allí: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Sé tierno, sé cortés, sé caballero, solo con ella. Como dijimos, la sustenta y la cuida con tierna solicitud. Pero si hay algo muy importante, y que lo vimos recién en Pedro, si hay una manera de mostrar amor hacia tu cónyuge, es la oración. Orar por ella, orar con ella. Mire, el matrimonio no es cosa de dos, es cosa de tres. Nos dice Eclesiastés, ¿no? Que cordón de tres dobleces. ¿Por qué? Porque estamos unidos el uno al otro, pero estamos unidos a Cristo. Y pastorear el corazón de mi esposa es una tarea que solo tengo yo como responsabilidad. Yo soy el líder de la casa, de sus hijos, esa es mi responsabilidad. Sin duda los demás pueden ayudar, la iglesia puede ayudar, los líderes de la iglesia pueden ayudar, pero yo soy el responsable. Ahora, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, leíamos recién, ¿no? Vive con ella sabiamente, dando honor como a vaso más frágil, pero termina diciendo: para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces, cuando yo no estoy amando a mi esposa, mis oraciones no pasan de este techo. Como decía alguien, tuve un mal gesto con la hija y ahora voy al padre como si nada pasó. No, eso no funciona así. ¿Dios te usa para el crecimiento espiritual de tu esposa? ¿O por el contrario, para que no crezca espiritualmente? Es difícil, sin duda. Lo fue para nuestro Señor también. Leíamos recién en el capítulo 13 de Juan, él sabía que le iba a traicionar Judas, ¿no? Sin embargo, le sirvió igual. Él sabía que Pedro le iba a negar, sabía que Tomás iba a dudar. Y en la cruz iba a estar solo, excepto Juan y algunas pocas mujeres. Igualmente lavó los pies de sus discípulos. Fue difícil para Moisés. ¿Se acuerda? Sube ahí al monte y Dios le dice: mira que tu pueblo está en rebeldía. Empezamos de nuevo. ¿Te parece si
raemos a este pueblo y comenzamos contigo nuevamente. ¿Y qué hace Moisés? Intercede ante Dios por el pueblo. No fue fácil para Moisés liderar, pero él intercedió, no desistió. Y no hemos de desistir nosotros como esposos de cumplir con nuestra labor. Quiero terminar con esta pregunta, porque decimos, bueno, ¿por qué todo esto se hace tan difícil? Bueno, sabemos que todo comienza desde el Edén para acá, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera tenido que hacer Adán? Porque cuando Eva se le ofrece, la serpiente le ofrece este fruto precioso, y ella lo muerde y lo ofrece a su esposo, ¿qué hubiera tenido que hacer Adán? Nosotros sabemos qué es lo que hizo, ¿no? Pero quizás nos podríamos imaginar pensando así, tomando este ejemplo en cómo hemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Podría Adán haberle dicho a Eva, mira, el Señor dijo que no comiéramos, pero ¿por qué no me preguntaste? ¿Por qué escuchaste a la serpiente? ¿Por qué comiste de este fruto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tú comiste, tú has pecado, pero yo no. Ven, yo voy a dar la cara por ti. Ven, escóndete detrás de mí. Yo voy a ir al Señor y le voy a decir que te perdone, porque ya se le había dicho, ¿no? Que si desobedecían, ¿cuál era la paga? Como lo dice Romano, la muerte. Porque el Señor dijo que el día que comiéramos de esto, ciertamente íbamos a morir. Pero yo le voy a decir, aquí estoy, yo muero por ella, ella no, yo en su lugar. ¿No? Quizás pensamos, eso es lo que debería haber hecho Adán. Pero sabemos lo que hizo Adán. Él comió del fruto. Por eso es que necesitamos un nuevo Adán. Eso es lo que nos dice Romano. Y ahora Adán y Eva, los dos necesitan un nuevo Adán. Y ese es Cristo nuestro Salvador. Amén. Él descendió, vivió una vida perfecta, fue tentado en todas las maneras posibles, sin pecado. Él no comió el fruto, Él no cayó en la tentación en el desierto. Y Él se pone al frente en nuestro lugar y dice, yo no caí, yo no pequé, yo soy santo, yo doy mi vida por ellos. Porque nosotros somos su esposa, gracias a Dios, y tenemos a alguien que se pone frente a Dios en nuestro lugar. Así que, esposos, así hagamos lo que Adán debiera haber hecho. Pongámonos al frente de Dios, pongámonos al frente de nuestro matrimonio, busquemos la presencia de Dios, intercedamos por nuestras esposas, ambos reconociendo que Cristo es el único justo y que nos capacita para vivir de acuerdo a estas demandas que tenemos aquí. De otra manera no podríamos. Y no olvidemos que no se trata de nosotros, de lo que yo he de demandar, ni lo que simplemente yo tengo que cumplir, sino que para ambos se trata de entrega, de servir el uno al otro. Pues de esa manera se va a ver bendecida esta unión. Y los que pertenecen a esta unión, y los que están en relación con esta unión matrimonial, porque de esta manera es como Dios ha dispuesto que la iglesia pueda crecer. Cuando nos dice allí, ante el capítulo 4, ¿no? Cada uno, ¿no? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Cuando esta unión que hay entre cónyuges se manifiesta en la unión que hay entre creyentes con Cristo, como la iglesia, sin duda hay bendición. ¿Cómo estamos en nuestras vidas? Ya sea que nuestros cónyuges sean creyentes o no, ya sea que está nuestra cónyuge a nuestro lado, ¿no? Esto siempre nos va a demostrar el patrón de nuestra unión con Cristo. Como cónyuges hemos de entregarnos y servir el uno al otro. Algunos sujetándose al liderazgo, o algunas, y otros liderando desde el servicio, desde el amor. Pero todos sometiéndonos
a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.